La asistencia jurídica gratuita y avión 18. Manuel Díaz Martínez. Sumario, 1. La asistencia jurídica gratuita, 2. Sujetos, 1. Personas físicas. 2. Personas jurídicas. Y requisitos para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. 4. Contenido. Procedimiento. Y la asistencia jurídica gratuita. El art. 119 CE, al disponer que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, consagra un derecho constitucional de configuración legal y de carácter instrumental respecto del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 CE, pues su finalidad inmediata radica en permitir el acceso a la justicia, para interponer pretensiones u oponerse a quienes carezcan de medios económicos suficientes para ello y, más ampliamente, trata de asegurar que ninguna persona quede procesalmente indefensa por carecer de recursos para litigar. STC 183/2001. Con todo ello, nuestra norma fundamental diseña un marco constitucional regulador del derecho a la tutela judicial que incluye, por parte del Estado, una actividad prestacional encaminada a la provisión de los medios necesarios para hacer que este derecho sea real y efectivo, incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos económicos. A esta finalidad responde la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, la, en lo sucesivo, y su reglamento, R. 996/2003, de 25 de julio, que desarrolla el anterior mandato constitucional y cuyo objeto consiste en la regulación de un sistema de justicia gratuita que permita a los ciudadanos, que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad y ver adecuadamente defendidos ese ley y ese derechos e intereses legítimos. Se trata, pues, de una ley cuyos beneficiarios y destinatarios directos son b. Totalidad de ciudadanos que pretendan acceder a la tutela judicial efectiva y b. Obstaculizado dicho acceso en virtud de su situación económica. 2. Sujetos. 1. Personas físicas. Tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Art. 2. A la redacción de este apartado trae cabeza de la STC 95/2003 que, en relación con el inciso, extranjeros que residan legalmente en España, al que se refería la redacción anterior de la ley, declaró que dicha limitación suponía una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24, LC. Del que son titulares todas las personas, también los extranjeros no residentes legalmente en España, vulneración que, al resultar de la propia norma legal, hacía que ésta inidiese en el vicio de inconstitucionalidad. Por tanto, y debido a la circunstancia de que el derecho a la tutela judicial efectiva no solo es predicable de los españoles, sino de todo ser humano, también los extranjeros, legalmente residentes en España, tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita. Por ello, la Ley 6/2005, de 18 de julio, da una nueva redacción al art. 2 la JG para adaptar su texto a la doctrina constitucional expuesta, reconociendo el derecho a la asistencia gratuita a todos los extranjeros que se encuentren en España. Junto a los anteriores sujetos, también se reconoce el derecho a la asistencia jurídica del sistema gratuita en el orden jurisdiccional social, a los trabajadores y beneficia el ejercicio de seguridad social, tanto para la defensa en juicio, como para acciones para la efectividad de los derechos laborales en el proceso. Derecho de concursal, art. 2 de la. Estos mismos sujetos podrán beneficiarse del sustanciante asistencia. El orden jurídica gratuita en los litigios que sobre dicha materia se contencioso administrativo. En el orden previa contencioso administrativo, así como en la vía administrativa. Litigar. Los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio español y en todos los procedimientos en materia de asilo. Art. 2. En el ámbito concursal, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita para todos los trámites del procedimiento especial, a los deudores personas naturales que tengan la condición de microempresa. Art. 685 Ley 6/90995 de septiembre, de reforma del texto refundido de la ley concursal, por el Real Aprobado Decreto Legislativo 1/2020, siempre que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Art. 2. Independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, en los de víctimas, b. a los procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición a menores de edad y personas con discapacidad necesitadas de especial protección cuando sean víctimas de delitos de homicidio, de lesiones de los arts.
149 y L50 CP, en el y delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2 en los delitos contra la libertad, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y en los delitos de trata de seres humanos, art. 2 HLAG, C. A quienes con ocasión de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran de ayudas de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida ordinaria. Cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños y perjuicios sufridos, art. 2 y LAG. Por último, en los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil, así SEO. Movan los procedimientos extrajudiciales en estas materias que vengan impuestos legalmente o a cuya remisión remita el juzgado o tribunal a las partes, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas físicas, que sean ciudadanos de la Unión Europea o nacionales de terceros países que residan legalmente en uno de los Estados miembros. A estos efectos, se considera litigio transfronterizo aquel en el que la parte que solicita la asistencia jurídica gratuita reside habitualmente o está domiciliada en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de aquel otro donde se halle el juzgado o tribunal competente para su conocimiento o en el que va a ejecutarse la resolución, arts. 46 y 47 LJG. 2. Personas jurídicas. La LAG extiende el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita a determinadas personas jurídicas, en unas ocasiones previa acreditación de insuficiencia de recursos para litigar, tal y como sucede con las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones inscritas en el registro administrativo CO respondiente, art. Z. Clajo, y, en otras, en todo caso, estos, sin necesidad de acreditar esa insuficiencia, como no es el caso de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, art. 2, BELAG, la Cruz Roja Española, las asociaciones de consumidores y usuarios y las asociaciones que tengan como finalidad la protección de personas con discapacidad. Da 2 grado LAG. Tal y como puede apreciarse, mediante esta regulación la ley atiende a la finalidad de las personas jurídicas, reconociendo el derecho a la asistencia jurídica gratuita únicamente a las personas jurídicas de interés general mayor que, en el caso de las entidades de tipo asociativo, Universitas Personarum, identifica con ASO. Asociaciones que hayan sido declaradas de utilidad pública en los términos DAL. 32 de la 1 diagonal 2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Cuando se trata de entidades de tipo fundacional, Universitas Bonorum, Relayón. A las fundaciones que hayan sido inscritas en el registro administrativo corre pondiente, excluyendo, en cambio, del ámbito de la ley al resto de las entidades asociativas y, dentro de ellas, especialmente a las sociedades, dado su marcado fin de interés particular, arts. 35.2 y 36 cc. También se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas jurídicas sin ánimo de lucro que, conforme a sus estatutos, persigan como fin a protección del medio ambiente y se hubieran constituido legalmente al menos 2 años antes del ejercicio de pretensión, art. 23 de la Ley 27 diagonal 2006, de 18 julio. Por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Cabe preguntarse ahora, por tanto, si el legislador, al configurar de este modo el derecho a la asistencia jurídica gratuita, ha respetado el contenido constitucional indisponible que garantiza el inciso segundo del art. 119c, que obliga a reconocer el derecho a la justicia gratuita necesariamente a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, pues las sociedades mercantiles quedan, según el art. 2, c, LAG, excluidos de dicho derecho aun en el supuesto de que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. En relación con esta cuestión, la STC 117/1998 desestimó el recurso de amparo promovido por una sociedad mercantil, afirmando que el contenido indisponible que encierra el art. 119 se supone, sin duda, que la justicia gratuita debe reconocerse exclusivamente a quienes no puedan hacer frente a los gastos aunados por el proceso, sin dejar de atender sus necesidades vitales y a las de su familia, y ello con el objeto de que nadie quede privado del acceso a la justicia por falta de recursos económicos. De ello se sigue que el contenido indisponible del art. 119c solo es reconducible a la persona física, única de la que puede predicarse un nivel mínimo de subsistencia personal o familiar. Delimitado el contenido y alcance del art. 119 CE, el máximo intérprete de las garantías constitucionales consideró que el reconocimiento general de la titularidad del derecho a la tutela judicial efectiva a las personas jurídicas no puede derivarse, sin embargo, que tengan derecho en todo caso a disfrutar del derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando carezcan de recursos económicos para litigar, así como que la distinta naturaleza y función de las personas físicas personas jurídicas permite afirmar que se trata de realidades diferentes o se tanto, permiten y justifican un rato desigual, especialmente cuando nos salmos ante un derecho prestacional que, como el contemplado en el artículo UC, es de configuración legal. ITA. 3. Requisitos para el reconocimiento del 267. Derecho a la asistencia jurídica gratuita. Corresponde al legislador, dentro del amplio margen de libertad de configuración y es propio de su potestad legislativa, la acción que es la de concreción del estándar y sus recursos para litigar, el cual,
sin embargo, ha de ser respetuoso con contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso al proceso, de tal suerte que no se produzcan situaciones materiales de indefensión, STC 16/1994. A este respecto, la LAC determina el presupuesto para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita atendiendo a un criterio objetivo, basado en la situación económica de los solicitantes, complementado por un mecanismo flexible de apreciación subjetiva. De conformidad con el criterio objetivo, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que, careciendo de patrimonio subdente, cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales. A. 2 veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en al momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar. B. 2 veces sin el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de 4 miembros. C. El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por 4 o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la legislación vigente, para la determinación del concepto de unidad familiar en sus diversas modalidades estará lo establecido en la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, equiparándose a los cónyuges no separados legalmente las parejas de hechos constituidas de conformidad con los requisitos que les fueran exigibles. Tratándose de las personas que comuniquen infracciones en los términos de la ley reguladora de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, a la Autoridad Independiente de Protección del Informante o a las autoridades autonómicas respectivas, se le reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita exclusivamente para los procedimientos seguidos en cualquier orden jurisdiccional que sean consecuencia directa de la infracción cometida, siempre que cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, inferiores a 4 veces el indicador público de renta de efectos mil. Plis vigentes en al momento de comunicar la información, ART 2, KLAIG. Con independencia de ello, se prevé el reconocimiento excepcional del derecho a personas cuyos recursos e ingresos, aun superando los límites anteriores, no excedan del quintuplo del indicador público de renta a efectos múltiples, en atención a sus circunstancias familiares, número de hijos o familiares a su cargo, costes derivados de la iniciación del proceso u otras de análoga naturaleza y, en todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial, art. 5 la. En las mismas condiciones se podrá reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita atendiendo a las circunstancias de salud del solicitante y a las personas con discapacidad, así como a las personas que los tengan a su cargo cuando actúen en un proceso en su nombre e interés, siempre que se trate de procedimientos que guarden relación con las circunstancias de salud o discapacidad que motivan este reconocimiento excepcional. Tratándose de las personas jurídicas, anteriormente señaladas, se entenderá que hay insuficiencia de recursos económicos para litigar cuando careciendo de patrimonio suficiente el resultado contable de la entidad en cómputo anual fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del indicador público de renta de efectos múltiples, art. 3.5 la. Con el fin de evitar una utilización fraudulenta del derecho a la asistencia jurídica gratuita, solo podrán gozar de dicho derecho quienes litiguen o vayan a defender en juicio derechos o intereses propios o ajenos cuando tengan fundamento en una representación legal, en cuyo caso los requisitos para la obtención del beneficio vendrán referidos al representado. Artículo 3.4 la. Obviamente, este requisito no puede operar en relación con quien es imputado o acusado en un proceso penal, pues, dada la naturaleza del proceso penal, la legitimación se concede formalmente a priori, siendo la sentencia firme la que la confirma o niega materialmente, no existiendo posibilidad alguna de transmisión fraudulenta del derecho. Gómez Colomer. 4. Contenido. Con el fin de remover los obstáculos que impiden que los ciudadanos más desprotegidos accedan a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad, la LAC configura un catálogo amplio de prestaciones a favor de los titulares de dicho derecho cuyo reconocimiento, que se extiende a los trámites incidencias de una misma instancia, incluida la ejecución, solo surte efectos en proceso para el cual se ha concedido, y no a otros, aun cuando la insuficiencia ni se mantenga. Art. 7 la. Conocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se mantendrá para la interposición y sucesivos trámites de los recursos contra las resoluciones pongan fin al proceso en la pongan fin la correspondiente instancia, si bien, cuando el conocimiento de los recursos corresponda a un órgano jurisdiccional cuya sede encuentre en distinta localidad, el letrado de la Administración de Justicia, una vez recibido el expediente judicial, requerirá a los respectivos colegios la designación de abogado y procurador de oficio de entre los ejercientes en dicha sede jurisdiccional. El contenido material del derecho aparece regulado en el art. 6 lag, que incluye las prestaciones que, a continuación, se relacionan, asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes han reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como la posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de resolución conflictos. En los casos que no estén prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión
2. Asistencia de abogado al detenido, preso o investigado que no lo hubiera designado libremente, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante el órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido, preso o investigado no hubiera designado abogado en el lugar donde se preste. Igualmente será de aplicación dicha asistencia letrada a la persona reclamada y detenida como consecuencia de una orden de detención europea que no hubiere designado abogado. En este supuesto, no será necesario que el detenido, preso o investigado acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que, si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deberá abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención. 3. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o cuando, aun no siéndolo, sea expresamente requerida por el juzgado o tribunal para garantizar la igualdad de las partes en el proceso, tratándose de delitos leves, la persona frente a la que se dirige el proceso penal haya ejercitado su derecho a estar asistida de abogado y así se acuerde por el juzgado o tribunal, en atención a la entidad de la infracción de que se trate y las circunstancias personales del solicitante de asistencia jurídica. Una vez efectuada la designación, los abogados y procuradores vienen obligados a desempeñar sus funciones de asistencia y representación de forma y efectiva hasta la terminación del proceso en la instancia judicial y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales judiciales en esta fase ha dictada en la instancia, art. 31 la procesos se produjeran dentro de los 2 años siguientes a la resolución judicial. Dicha regla general admite 2 excepciones. De un lado, se prevé la posibilidad de que el abogado designado en un proceso pueda excusarse de la defensa, alegando que la pretensión que el litigante pretende hacer valer ante los tribunales resulta insostenible, art. 32 la, y, de otro, en el orden jurisdiccional penal, se permite a los abogados designados excusarse de la defensa, siempre cuando concurra un motivo personal y justo, que deberá ser apreciado por los decanos de los colegios, art. 31 la. El requisito de la sostenibilidad de la pretensión ha sido considerado por el TC como dotado de una finalidad constitucional legítima, razonable y proporcionada, de manera que la denegación del beneficio de justicia gratuita ausencia de fundamentación material de la pretensión tiende, ante todo, asegurar que el esfuerzo social colectivo y solidario que requiere el disfrute de tal beneficio por parte de los ciudadanos más desfavorecidos económicamente no vaya a parar a la defensa de las pretensiones que, por absurdas o descabelladas, no resulten merecedoras de ser sufragadas con dinero público, persiguiendo, además, la finalidad de evitar el ejercicio abusivo o temerario del derecho de acceso a la jurisdicción en defensa de pretensiones manifiestamente abocadas al fracaso. SCTC 182-2002, 136-2016, 103-2018. 4. Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales. 5. Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos. 6. La asistencia pericial gratuita a cargo de personal adscrito a los órganos jurisdiccionales o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las administraciones públicas. En ausencia de estos técnicos en la materia de que se trate, la asistencia pericial será a cargo, si el juez o tribunal lo estima pertinente, de peritos privados designados de acuerdo con lo que se establece en las leyes procesales. El juez o tribunal podrá acordar en resolución motivada que la asistencia pericial especializada gratuita se lleve a cabo por profesionales técnicos privados cuando deba prestarse a menores y personas con discapacidad psíquica que sean víctimas de abuso o maltrato, atendidas las circunstancias del caso y el interés del menor o de la persona con discapacidad. 7. Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales. En los términos previstos en el art. 130 del reglamento notarial. Del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por el descrito a las públicas y por la obtención de copias y testimonios y es no contemplados en el apartado anterior, cuando tengan relación directa con cele proceso y sean requeridos por el órgano judicial o sirvan para la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita. 9. Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los SDI y la propiedad y mercantil, en los mismos casos previstos en el APA registrosado anterior. Procedimiento herente a la concepción tradicional en nuestra legislación procesal, que otorga a los órganos judiciales la evaluación del cumplimiento de los requisitos para gozar del derecho a la asistencia jurídica gratuita, la optó decididamente por la desjudicialización del procedimiento para efectuar dicho reconocimiento, inclinándose así por las más modernas pautas que configuran dicha función como una actividad esencialmente administrativa. Tal y como se reconoce en la propia exposición de motivos de la traslación del reconocimiento del derecho a sede administrativa responde a 2 motivos. Por una parte, descargar a los juzgados y tribunales de una tarea que queda fuera de los márgenes constitucionales del ejercicio de la potestad jurisdiccional, artículo 117.13, y, por otra, agilizar la resolución de las solicitudes de los ciudadanos mediante una tramitación sumaria. El reconocimiento del derecho pasa, por tanto, a convertirse en una función que descansa sobre el trabajo previo de los colegios de abogados, que inician la tramitación ordinaria de las solicitudes,
analizan las pretensiones y acuerdan designaciones o denegaciones provisionales, arts. 12 y 15 La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del proceso o expediente administrativo. Ello no obstante, con el fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la prerrogación de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el letrado de la Administración de Justicia o el órgano administrativo, de oficio y instancia de parte, podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la decisión sobre el teconobimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente. Asimismo, cuando la presentación de la solicitud de reconocimiento del DIR a la asistencia jurídica gratuita se realice con anterioridad al inicio del proceso, y la acción pueda resultar afectada por el transcurso de los plazos de prescripción o caducidad, estas quedarán interrumpidas o suspendidas, respectivamente, hasta la designación provisional de abogado y, de ser preceptivo, procurador del urno de oficio que se ejercite en la acción en nombre del solicitante, y si no fuera posible realizar esos nombramientos, hasta que recaiga resolución definitiva va administrativa, reconociendo o denegando el derecho, art. 16 Una vez adoptada la pertinente resolución por los colegios de abogados, la decisión definitiva sobre las solicitudes presentadas corresponde a las comisiones de asistencia jurídica gratuita, órganos administrativos de ámbito provincial. Generalmente, dependientes del Ministerio de Justicia o las consejerías de BCCA con competencia sobre la materia, si bien, en relación con los juzgados y tribunales con competencia en todo el territorio nacional, existe en la capital del Estado una Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita dependiente de la Administración General del Estado, art. 9 La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita estará compuesta por los decanos del Colegio de Abogados y del Colegio de Procuradores de Madrid, o el abogado o procurador que ellos designen, un abogado del Estado y un funcionario del Misión. Ministerio será de Justicia perteneciente a cuerpos o escalas del subgrupo A1. La SEGO presidida semestralmente por cada uno de sus miembros, a excepción del funcionario del Ministerio de Justicia, quien actuará como secretario. Las comisiones de asistencia jurídica gratuita dependientes de las comunidades autónomas estarán integradas por el decano del Colegio de Abogados y el del Colegio 2. de procuradores, o el abogado o el procurador que ellos designen, y por miembros que designen las administraciones públicas de las que dependen. El órgano competente de la comunidad autónoma determinará cuáles de sus integrantes desempeñarán la presidencia y la secretaría. Con el fin de verificar la exactitud y realidad de los datos económicos etiquetados por el solicitante, las comisiones podrán, con anterioridad a la adopción de su decisión final, requerir de la Administración Tributaria, del Catastro, de la Seguridad Social, así como de los registros de la propiedad y mercantiles o de cualquier otro registros cuantos datos sobren en su poder, así como ir a la parte /diagonales contrarias en el proceso contra las que se pretenda ejercitar la acción, siempre y cuando sean conocidas y se estime puedan aportar datos sobre la real situación económica del solicitante. La naturaleza administrativa del procedimiento no significa, en modo alguno, que los órganos jurisdiccionales estén ausentes en el reconocimiento. La ley garantiza suficientemente el control judicial sobre la aplicación efectiva del derecho, otorgando al juez o tribunal que esté conociendo el proceso principal o al juez decano para su reparto, si el proceso no hubiera comenzado, la competencia para el conocimiento de las impugnaciones que se promuevan tras las resoluciones adoptadas por las comisiones, para las que no será preceptiva la intervención de abogado contra el auto dictado por el juez o tribunal no cabe la interposición de recurso alguno, art. 20 La asistencia jurídica gratuita y avión 18.